Irse a vivir a un nuevo país es en ocasiones querer empezar de cero, una aventura, perseguir un sueño o incluso perseguir un amor. En otras, irse es una necesidad, es inevitable o simplemente quedarse no es una opción. Sea cual fuere, dejamos atrás nuestras calles, nuestras rutinas y a nuestra gente. Y lo que nos llevamos es un sentimiento que nos acompaña hasta nuestro destino. En Galicia lo llaman morriña y en inglés homesickness, que lo equiparan con una enfermedad. Y es que da igual de dónde seas, a dónde vayas o el idioma que hables. Porque cuando la nostalgia llega a todos nosotros, nos ha hecho decir en algún momento, ¿cómo te echo de menos, mi tierra? Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Buenos días a las 2, ¿cómo estás, Dafne? Buenos días. Menudo tema. Sí, preciosa. ¿Cómo estás, Aroa? Bienvenidísima. Muy bien, estoy muy bien. La emoción hay veces que se nota cuando llegamos a estos podcasts, igual que algunos que son más divertidos, ya venimos con muchísima energía, a ver qué sale de este tema tan bonito. Dafne, vamos a empezar hablando un poco, como siempre, intentando ponernos en contexto, porque cuando se dice esa expresión de poner tierra de por medio, o incluso un océano, que mucha gente pone de por medio, hay como muchas emociones, ¿no? Ya no solo la nostalgia de la que vamos a hablar, sino que a lo mejor hay etapas que surgen y a lo mejor así las podemos identificar mejor. Bueno, a ver, es cierto que sí que se pueden producir etapas parecidas a las que hemos hablado a veces del duelo, ¿no? Que podríamos recuperar ahí, pero hay una diferencia importante y es que en un duelo como tal hay una pérdida permanente de esa persona, ¿no? Mientras que en este tipo de situaciones puede ser algo temporal o simplemente no es una presencia real, sino que está de forma virtual, ¿no? O en esa distancia. Entonces, es un poquito distinto el proceso. Pero si podemos centrarnos en algo característico a nivel psicológico, sería el concepto de añoranza. Te has hablado de nostalgia. Aquí en este proceso se habla mucho de añoranza. Y hay dos autores que se llaman Bugra y Becker que la definen como la falta de contacto con la tierra patria, ¿no? Y todo lo que se deriva de ella, ¿no? Y aquí yo no sé si vosotras estaréis de acuerdo conmigo, pero yo lo que me he encontrado que se añora más son sobre todo dos cosas. Una tiene que ver con los hábitos, ¿sabes? Con las costumbres. Muchas veces me encuentro con que la comida, por ejemplo, ¿no? Los horarios. Son cosas como que se echan mucho de menos. Algunas frases, ¿no? Algunas expresiones en el lenguaje, se echa de menos el poder expresarse así, ¿no? Y luego también, por supuesto, el cariño de las personas. Yo creo que son los dos pilares fundamentales que alimentan esa añoranza con más frecuencia. Y nos suele afectar, sobre todo a nivel individual, en nuestra identidad, porque hay veces que cuando ya ha pasado un tiempo, ¿no? Como que nos vamos, pues fusionando con las dos culturas. El otro día una persona me decía que cuando soñaba metía a personas de Perú, a personas de España, incluso con elementos de habitaciones de allí, de habitaciones de su casa de aquí, y que representaba fielmente esa identidad, ¿no? Ya de los dos sitios, ¿no? Brutal, ¿no? Pero también nos afecta a nuestra forma de relacionarnos con el entorno, porque a veces también buscamos el estar rodeados otra vez de personas afines, ¿no? Sí. Que es lo que el ser humano de forma innata suele buscar. Y entonces pues intentamos otra vez estar con personas que sean de nuestra misma nacionalidad o que por lo menos sean de ese otro lado del charco si es de ahí, ¿no? O por lo menos mentalmente seguir muy conectados para no perder, porque es como a veces la sensación de que entonces olvido, ¿no? Viene un poco también esa sensación. Me hace gracia porque fijaos que ayer, justo de la casualidad, y bueno, lo vemos que en la televisión hay programas, ¿no? De, pues que se buscan a, por ejemplo, madrileños por el mundo, ¿no? O viajeros por el mundo. Y me hizo gracia porque es verdad que una de las cosas que más se repite es, lo que echo de menos es irme a la terraza, tomarme una caña con las tapas y esa comida que me, ¿no? devuelve, o el cocido de mi madre, ¿no? Esas cosas que te atraen. Aroa, muchas de las personas que muchas veces han escrito o cuando hemos leído nos hablan de esa sensación, ese sentimiento de soledad, ¿no? En esa lejanía de esos kilómetros que les separan. Pero no es la única emoción que aparece en estos casos. No, desde luego que no. De hecho, al tener la oportunidad, sobre todo ahora, de vincularnos tanto en terapia y etcétera online, tenemos la oportunidad de ver a muchísimas personas que están en muchos otros países, ¿no? Y bueno, pues que son de nuestra tierra y es
impresionante la cantidad de emociones que asaltan cuando las personas están fuera de su lugar, ¿no? De su lugar de origen o de este lugar en el cual se sienten profundamente identificados, ¿no? Por supuesto, la añoranza. Pero también aparece en muchas etapas ese estado de ánimo un poquito deprimido, muchas veces vinculado por esas pérdidas, ¿no? Han perdido cosas importantes en el camino. También a veces mucha rumiación acerca del lugar en el que habitan, de su hogar, porque también tienen que asimilar muchos cambios, ¿no? Cambios de hábitos, de personas, de cultura, a veces el idioma, que distancia notablemente y que de alguna manera también hace que nos tengamos que ir poquito a poco adaptando, y eso es un proceso. Yo me he encontrado por experiencias en terapia y bueno, pues también con amigos y conocidos, ese sentimiento de disociación, entendido como estoy aquí pero mi cabeza está allí, o mi corazón está allí y mi cabeza está aquí, ¿no? Tener esa ambigüedad es bastante cansado psicológicamente, ¿no? Porque tu mente y tu corazón no están alineados, ¿no? Están un poco repartidos. Sí. Y eso también es algo bastante durillo, ¿no? De digerir. Entonces, bueno, esos pueden ser algunos, hay muchos más, pero yo los que especialmente he detectado tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con esa pérdida un poco de identidad, de con qué me vinculo, ¿no? Si yo no estoy en este contexto, ahora tengo que crear cosas nuevas. Y con las sensaciones de si me desligo de ahí, si dejo de ser yo mismo o yo misma, ¿no? Si estoy siendo también como desagradecido, desagradecida con mi propia familia y mi cultura por sentirme pleno o plena en este nuevo lugar, ¿no? Ahí pueden aparecer creencias de este tipo también. Culpita, un poquito de culpita. Pues la culpa cuando aparece, ¿eh? Llama a la puerta bien fuerte, además. Ahora también hablaremos de fortalezas, pero también, Dafne, fíjate, una de nuestras oyentes que nos escribía diciéndonos que le encantan los podcasts, que ella siempre nos escucha, y justo nos comentaba hace tiempo, pues eso, su sensación de cuando llegó aquí a España, de cómo había sido todo, y tenía la curiosidad y nos preguntaba directamente, ¿y esto desde la psicología positiva cómo se puede plantear? Porque decía, yo he leído un montón de cosas, he hablado con un montón de gente, ¿y la psicología positiva me puede dar una visión distinta? Pues mira, yo voy a traer como dos referencias, ¿vale? Para aportar cosas concretas. Venga. Una es una revisión sistemática que se hicieron de 55 estudios relacionados con homesickness, ¿no? Se dice así, sí. Que se deja a mí que el inglés me cuesta un poco. Y se hizo en Utrecht, ¿vale? Y aquí pusieron el foco en ver cómo era más efectivo, ¿vale? En el trabajar y el potenciar cómo nos podemos nutrir de los elementos que tienen positivos donde estamos en este momento, más que estar trabajando, pues esas rumiaciones, preocupaciones o sentimientos relacionados con el lugar que hemos abandonado, ¿no? Así que gracias a esto podemos saber que algo que nos va a funcionar es centrarnos en el momento actual y en donde estamos ahora, ¿vale? Uh-huh. Y desde ahí hay otro estudio que hemos encontrado que se vincula mucho con la positiva, donde lo que hicieron fue evaluar a estudiantes universitarios que cambiaron de residencia y que consiguieron traspasar esa añoranza, incluso la depresión, sin ayuda terapéutica. Lo hicieron de forma natural, ¿no? Para ver qué recursos activaron y que desde ahí pues cojamos ideas para ver qué podemos ir tocando y potenciando, ¿no? Pues hubo 6 cosas que hicieron. Lo primero es el tener un espacio de descarga emocional con personas que no estén en la misma situación que nosotros de añoranza y tristeza. Porque lo que decíamos antes, si yo me vuelvo a rodear de personas que tienen esta misma sensación, lo que hago en el fondo es retroalimentar, ¿vale? Más que elaborar. Esa sería la primera. La segunda tiene que ver con la fortaleza de la vitalidad. Y es el involucrarme en actividades que considere útiles de alguna manera. Y también el hacer ejercicio físico, ¿vale? Esto también es algo que les ayudó bastante a mejorar el estado de ánimo. La tercera tiene que ver con la valentía, ¿vale? Y es enfrentarse a esta situación con coraje. La añoranza es una emoción muy vinculada a la tristeza, que suele ser más reflexiva, donde nos paralizamos algo más, ¿no? Nos paramos para pensar qué es lo que quiero, cómo estoy, cómo quiero estar. Pero tiene que haber un momento en el que también pasar a la acción y empezar a construir. Si me quedo en la añoranza, difícilmente voy a empezar a poder disfrutar del lugar en el que estoy, ¿no? Luego la quinta sería la fortaleza de la positividad, ¿no? Lo importante que es empezar a potenciar ese pensamiento que me haga detectar las cosas buenas del lugar en el que estoy ahora. ¿Y qué preguntas me podrían llegar a ayudar a activar esta positividad? Por ejemplo, ¿qué es lo divertido aquí? ¿Qué cosas tengo aquí que son divertidas? Y que incluso a lo mejor allí no tenía, ¿no? Y que aquí puedo disfrutar.
¿qué es lo que más me gusta de este sitio? Puede ser, yo qué sé, pues la oferta cultural, puede ser la oferta de trabajo, puede ser cualquier cosa, la comida, ¿no? Que también pueda ser variada, no sé, qué cosas me gustan del sitio en el que estoy. Y luego, ¿cómo puedo sentirme acompañado en mi nuevo entorno? Que es una parte también que se observa que es muy importante, ¿no? ¿Os acordáis que al principio hablábamos de esa sensación de falta de cariño? Bueno, pues encontrar y construir relaciones aquí que me puedan nutrir también de ese afecto, ¿vale? Y la última, fijaros qué curiosa, era la espiritualidad. Toma ya, ¿eh? Yo esta no me la esperaba. Sí, y era en algunos casos, cuando alguien es más religioso, pues el leer y seguir algunos textos religiosos, o si no, ir profundizando también en ese sentido vital, en el ¿para qué me ha ocurrido esto a mí? ¿No? En el, jolín, pues si ya estoy aquí en este lugar, ¿qué voy a hacer con ello y cómo va a trascender esto, ¿no? En el mundo. Muy chulo. Ya nos ha dado alguna pista Dafne, porque de hecho mi siguiente pregunta, Aroa, era porque hay una frase que hemos leído en algunos de los comentarios que nos han escrito a lo largo de estos meses en las redes sociales y que venían a decir algo así de que la capacidad de irse, ¿no? De dejar tu tierra, tu casa atrás, no está hecho para todos, ¿no? Que hay que ser muy valiente y que es cierto que en algunas circunstancias, pues como yo he dicho en la entradilla, pues no es una elección propia, sino por una necesidad, incluso, bueno, pues por una obligación, por la situación en la que estamos viviendo, nos tenemos que enfrentar a hacerlo. Muchos hablan de la valentía, pero algunos dicen, pero yo no soy valiente. Dafne ya nos ha hablado de alguna fortaleza. ¿Cuáles crees que a lo mejor pueden ayudarnos cuando a lo mejor ese coraje y esa valentía no están tan presentes en nosotros? Me encanta esta fortaleza, la de la valentía. Sí. Porque cuando hemos tenido la oportunidad de dar formaciones relacionadas con ello, ¿no? Yo me he sorprendido gratamente, porque hay un fenómeno que se denomina la ceguera de la valentía, ¿no? ¿Lo hemos comentado aquí en el podcast? ¿No? Pues va a ser el momento entonces para trasladarlo. No lo teníamos apuntado aquí, pero 100 y pico podcast y no hemos hablado de la ceguera de la valentía. La ceguera de la valentía. Si no estoy confundida, es Diner quien hablaba sobre esto y me parece tremendamente importante porque realmente no somos muy conscientes de la cantidad de actos valientes que tenemos en nuestro día a día. Y aquí entra otra cuestión, que es el cociente de la valentía, que no sé si este concepto lo habéis trabajado aquí y tiene que ver con la idea de que para que realmente haya un acto de valentía tiene que haber miedo. Pero es un cociente entre el miedo y la acción. Ambos ingredientes son fundamentales, ¿sí? A pesar del miedo, actúo. Ahora, como decía antes, es que hay muchos tipos de actos de valentía. A veces, por ejemplo, un acto físico, ¿no? Que implica un cierto riesgo a mi salud y de repente hago algo, ¿no? Que supone un problema para mi salud, ¿no? Que puede suponer un acto de valentía. Por ejemplo, para explicarme mejor, oye, hacer puenting. Sí. Yo de hecho estaba pensando en algo así. ¿No? Frente a un toro. ¿No? Evidentemente decimos, ostras, esto es un acto físico, ¿no? De valentía. Pero es que no solamente tenemos que exponernos hasta ese punto. A veces, por ejemplo, subirme a un avión cuando me da miedo. Eso es un acto de valentía. O hablar en público. Hablar en público. Hay múltiples momentos en los cuales sacamos en juego esa valentía. Por lo tanto, decía con respecto al cociente que es muy importante que identifiquemos ese miedo porque es necesario que esté ahí, pero también pasar a la acción. Imaginaros si de repente a ese cociente le quitamos la variable miedo y solo nos quedamos con acción. ¿Qué estaría pasando ahí? ¿Qué sería eso? Un cafre. Yo soy una cafre. Yo no voy a decir nada. Sería impulsividad, ¿no? Un poco ese temerario. ¿Vale? Y si a ese cociente, en este caso, le quitamos la acción, ¿qué creéis que pasará? Nos quedamos solo en miedo. Claro. Efectivamente. Por tanto, que entendamos este cociente, esos dos parámetros es necesario que estén ahí. Ahora, volviendo a tu pregunta, desde ahí, a mí lo que me venía claramente es el momento de desarrollar nuestras fortalezas en equilibrio. Ahí están en juego para que, aunque si yo no tengo la valentía como muy presente en mi test de fortalezas o no soy consciente de ello, que desarrolle otras muchas fortalezas que van a estar ahí, que van a ser maravillosas para afrontar estos escenarios que veníamos planteando. Luego, de todas maneras, comentaré un ejercicio. Dafne, te voy a preguntar las claves para saber qué hacemos cuando nos aprieta esta nostalgia. Dafne me ha traído hoy un ejercicio a mí. Para aquellos que nos veis a través de YouTube, pues a lo mejor diréis, ¿qué es lo que Eva tiene encima de la mesa? Eso verdecito y eso rojo. Tengo dos tarros y es que Dafne hoy, yo creo que encima no te habías dado cuenta de que hoy grabamos este podcast. No, ha sido todo casualidad, fíjate. Me ha traído algo de mi tierra.
que es el mojo picón de Canarias, para tenerlo más cerca. ¿Qué podemos, aparte de comer mucho y de sentir y oler estas cosas que nos llevan de nuevo para allá? Cuando sentimos esa añoranza, yo creo que una de las claves fundamentales es no reprimirla, ¿sabes? El dejarla estar en cierta forma al inicio y entender que es una reacción natural, ¿vale? Y sentirla en cierta forma, no evitarla, porque si no, al final lo de siempre, cuando nos oponemos a ello lo hacemos más fuerte, ¿no? Y pues ahí está el no querer emocionarme, el no querer llorar, el no querer... No sé por qué lo dices, Dafne. No sé de dónde viene esto. Bueno, pues el sacarlo permite, ¿no?, el que esa emoción luego se pueda transformar en otra cosa. Y ahí entonces la segunda clave tendría que ver con activar, en cierta forma, la esperanza en que hay un proceso natural en todos nosotros que nos permite adaptarnos a cambios importantes. Este proceso natural lo ponemos en marcha con un montón de cosas pequeñitas todos los días, que como decía Ara, pues no somos conscientes de ello, pero también con cosas más grandes e importantes. Lo que pasa es que cuando no está activo es cuando más conscientes somos, ¿no? Cuando nos está costando esa adaptación, pues claro, cuando más la necesitamos, pues más evidente es su ausencia. Pero de verdad que hay un mecanismo de adaptación natural detrás que se activa solo. Así que confiemos en ello, dejemos que esa añoranza esté ahí un poquito y confiemos en que igual que tenemos un sistema de recuperación física donde nos hacemos una herida y aunque la podamos ayudar con algunas cositas, ella sola se podría recuperar con el tiempo, con esto probablemente esos procesos también se activen, ¿vale? Pero que luego también hay cosas que podemos ir haciendo desde esa parte más que explicaba Aroa de la acción, ¿no? Para ir, bueno, pues promoviendo ese proceso natural, como es el focalizarnos en el ahora, ¿vale? Para conectar con la cultura en la que estoy, con las cosas buenas que tiene ese lugar, ese espacio, y también con las personas que están en este momento. Estar en el sitio en el que estoy. A mí me encanta cuando hablamos también de esta atención plena y de estar en el momento, ¿verdad, Aroa? Pues el ejercicio es todo tuyo. ¿Qué nos traes? A ver, ¿qué hacemos con la nostalgia? Bueno, la verdad es que realmente conectándolo con el plano de las fortalezas y siguiendo también al mismo autor, a Diner, a mí me gustaba mucho este ejercicio cuando lo he puesto en práctica con pacientes y en clase con los alumnos, ¿no? Porque da muchísima visión. Se trata de hacer una línea de vida, ¿no? Una línea de vida que lo podemos hacer de muchas maneras, pero en este caso volcándolo un poco desde el punto de vista de la valentía, ¿no? Y es que probablemente en nuestra vida hayamos tenido que pasar por muchos momentos en los que realmente hemos sido valientes. Ya os decía que hay muchos tipos de valentía en este caso, ¿no? Entonces se trata de eso, de crear una línea de la vida donde podamos ir identificando hitos, es decir, momentos particulares donde sentimos que hemos activado especialmente esa valentía, ¿no? Que hemos tenido que sacar un poco nuestro coraje para afrontar una determinada situación que ha supuesto un reto importante para nosotros, a diferentes niveles, en distintos contextos, ¿no? Entonces, este ejercicio se trata de que identifiquemos esos momentos ordenándonos en esa línea de vida. Incluso si nos atrevemos podemos poner qué tipo de valentía he sacado aquí a relucir y sobre todo, y muy importante, qué fortalezas han sido especialmente útiles en estos momentos. Para activarla, ¿no? Para activar ese tipo de valentía, para afrontar esa situación, incluso para que se produzca, que seguro que ha habido crecimiento. Y esta es otra fortaleza muy importante que se produce en estos momentos a un nivel altísimo de crecimiento. ¿Qué posibles aprendizajes incluso extraje de aquí? ¿Para qué? Bueno, no solo para revivir eso, ¿no? Y enorgullecernos en este sentido, sino porque a lo mejor también incluso podemos detectar fortalezas motoras, incluso representativas, repetitivas, que nos podrían venir especialmente bien en esa etapa en la que nos encontramos. A lo mejor me doy cuenta que la curiosidad me ayudó muchísimo, o cualquiera de las que ha comentado Dafne como ejemplos, ¿no? Fortalezas que están en mí y que puede ser un buen momento de seguir utilizando. Así que propongo este ejercicio para empezar a tomar mucha conciencia desde ahí. ¿Cuáles son esas fortalezas? Palanca, que las palanca. Sí, claro. Palanca, que te levantan, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues este podcast, por muchos motivos, teníamos ganas, ¿no?, de hacerlo, y porque también sabemos que muchos de vosotros que nos escucháis lo hacéis lejos de vuestro país, lejos de vuestra casa, por cualquier motivo, ¿no?, como los que hemos descrito, y que encima el confinamiento nos lo ha puesto también más complicado a la hora de intentar regresar. Así que yo, como me toca un poquito aquí este tema, y que yo llevo todo el podcast aguantándome la lagrimilla y no contar mucho, pero sí que quiero compartir algo que a mí me hace volver mucho
allí, a Canarias, y también como homenaje a todas aquellas personas que se quedan en esa tierra y que nos acompañan y que nos apoyan, aunque sea en la lejanía, ¿no? A todos aquellos que permanecen y que nos hacen sentir en casa simplemente con una llamada. Pues hay 2 temas que se cantan en Canarias, pero que yo quiero ofrecer porque podrían hablar de cualquier tierra, y todo el mundo puede hacer los suyos. Dicen así: ay, Canarias, cómo te siento si es que me encuentro lejos de ti. ¿Cuándo llegará el dulce momento de besar la tierra en que nací? Te llevo en el corazón, te llevo en el alma, vivir en ti es mi razón, ay, mi gran Canaria. Yo sé que a lo mejor no pega igual si ponemos Santiago de Compostela, pero se puede hacer. Esa emoción yo creo que la hemos sentido todos y que nos embarga cuando lo pensamos y se nos eriza la piel solo de esos olores, Así que yo os la regalo porque a mí me devuelven allí, me conectan con esa identidad, ¿no? Con esa parte de nosotros que llevamos siempre. Gracias por regalarnos este pedazo de podcast, Dafne y Aroa. Gracias. Yo ahora ya, venga, cuando cortemos ya me pongo a llorar, yo ya llamo a mi familia y nos ponemos a comer papas con mojo, que os parece. Venga, planazo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.